Buenas tardes, yo soy Víctor Raúl Benítez, el conductor de este programa que hemos dado en llamar Status Report todos los días martes y los días jueves a las 13 horas, de 13 a 13:30, analizando el escenario económico, el escenario político y el escenario social, no solamente paraguayo, sino que a veces regional, y ahora con la crisis pandémica, incluso el escenario global, vamos a decir, este momento pandémico en donde aparentemente la historia se ha acelerado y estamos en una especie todavía de cautiverio económico y de cautiverio político. Y la reactivación económica que se tiene que venir depende en gran medida de la atracción de la inversión externa directa y de que el Paraguay pueda fortalecerse en el escenario internacional. La integración está medio desintegrada en el Mercosur a partir de que en la Argentina entró un gobierno progresista, en el Brasil un gobierno más conservador, un poco más similar probablemente al uruguayo, al paraguayo, y entonces tenemos una especie de 3 contra 1 y no hay unas relaciones muy fluidas en este momento. Y el Paraguay se está alineando con el gobierno de los Estados Unidos. La nueva geopolítica mundial le lleva a que el Paraguay se alinee con los Estados Unidos, le nomina al señor Carón, no recuerdo el primer apellido, pero es el nuevo presidente del BID, y lo lleva al señor ministro de la Hacienda paraguaya, el señor López, Benigno López, que es hermano del señor presidente, como el primer VP, el primer vicepresidente paraguayo, probablemente en una institución multilateral. Y con esta introducción, le recuerdo está conmigo mi compañero de camino, el analista, profesor de politología Hugo Duarte, que ya fuera director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción. Y el análisis que hoy queremos hacer, le estoy esperando también a la senadora nacional Lilian Samaniego, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, a partir de una crisis que aparentemente se viene dando en el Ministerio de las Relaciones Exteriores con relación a la actualización o las modificaciones que se quiere hacer a una ley, que voy a esperar que Hugo me lo explique mejor. Y por otro lado, con un cambio de ministro que pasó, no sé si fue ayer o hoy, pero que tenemos un nuevo ministro en las relaciones exteriores. ¿Quién sale, quién entra, por qué y la ley por qué? Hugo Duarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia del canal 5 Días y a los que están ahí en estudios también, un cordial saludo. Bueno, sí, en realidad que, como siempre, en nuestro país nos estamos preocupando de las formas de la burocracia y dejamos de lado el análisis del mundo que se viene, que es lo más importante. Como bien dijiste, Víctor, la reconfiguración de todas las relaciones entre los países va a marcar la agenda. De hecho, ya marcaba la agenda antes de la pandemia, pero ahora todavía con mayor fuerza va a marcar la agenda en el escenario mundial y va a tener a la diplomacia corriendo detrás de procesos que a lo mejor les agarra ya prevenidos, pero lo más probable es que les va a agarrar desprevenidos. Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis sobre lo que puede pasar en el futuro. La mayoría de los analistas norteamericanos coinciden, Víctor, en que el multilateralismo está herido de muerte. Sin embargo,
en otro nivel de análisis más académico, hay una preocupación importante con relación a cómo la democracia funcionaba como el único soporte donde el capitalismo era posible que tenga éxito, y sin embargo, el ejemplo de China está demostrando que el capitalismo puede funcionar aún en escenarios políticos restrictivos y menos participativos. Y eso genera una gran preocupación en la academia, sobre todo, porque puede dar pie a que algunos gobiernos tomen como ejemplo la performance de los gobiernos, del gobierno de China, el acelerado crecimiento y el rápido crecimiento dentro de lo que es el mapa de las relaciones exteriores y la influencia geopolítica. En 20 o 30 años, China se ha convertido en una potencia emergente, no sé si ya tan emergente, porque si es emergente quiere decir que todavía no desarrolló todo su potencial frente a los otros países que ya están prácticamente en el límite de su potencial. Entonces, eso puede marcar un escenario aún más conflictivo en el futuro. ¿Por qué? Porque el mundo, a instancias de los poderosos, de los países poderosos, se está volviendo a dividir en un parteaguas, que es los que están con China y los que están en contra de China, no tanto ya a favor de Estados Unidos, porque hay países europeos que también están con esta tesis, Víctor. Así que el escenario nuestro acá en la región no es tanto por el fin de gobiernos, a mi criterio, ¿verdad? Siempre, no es tanto por el fin de gobiernos progresistas o no, sino sencillamente por la emergencia de proyectos nacionalistas. Eso es lo que está marcando, eso es lo que está marcando esta ruptura de aquel proyecto de regionalización. Dejan de mirar a la región y vuelven a mirar el interior de sus países, lo cual puede volver a nosotros a cerrarnos algunas puertas, como de hecho ya ocurrió en algún momento y puede volver a ocurrir. Dependemos mucho, hay regiones que dependen mucho del comercio con la frontera, entonces el Paraguay es vulnerable a un ambiente nacionalista sobreprotector de la economía. Y tú, porque soy economista, seguramente tenés más clara la visión del peligro potencial que eso conlleva, ¿verdad? Sí, nosotros somos proteccionistas, proteccionistas, pero al contrario, en los últimos tiempos nos abrimos bastante. El Paraguay ha sido proveedor de la tecnología high-end al Brasil, que sí fue mucho más proteccionista, tuvo reserva de mercado en la informática a fines del siglo pasado. En este siglo se abrió un poco más, pero lo más relevante es que si no nos unimos en el Mercosur, no podremos ser fuertes para negociar con un solo país de los ya desarrollados como Estados Unidos o cualquier país europeo. Ellos ya están en bloque, Europa es un bloque poderoso, y nosotros de manera individual, Paraguay, Uruguay, ni Argentina, ni el propio Brasil, tenemos la capacidad para poder en este concierto de bloques negociar mercados o negociar inclusive intereses geoestratégicos o geopolíticos. Paraguay en realidad existe, mi querido Hugo Duarte. Eso le quería preguntar yo, y ahora entramos ya en el tema de la diplomacia paraguaya, que aparentemente está en crisis, porque hay dos bloques dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un bloque que dice que hay que profesionalizar aparentemente el servicio diplomático, y vos me decías esta mañana que lo que se profesionaliza son los privilegios, porque hay grupos de privilegiados que pertenecen a algunas familias elitistas que son las que han manejado el Ministerio de las Relaciones Exteriores durante los últimos tiempos y han aplicado algunas normas en beneficio propio. Y han impedido y han violado lo que dicen inclusive las leyes,
pero siempre en beneficio de determinadas familias elitistas. Me estabas explicando vos. Y le queríamos preguntar eso a la senadora Lilian Samaniego, que estaba queriendo aparentemente romper esa elitización de la diplomacia paraguaya. Y también me habías contado que la Academia Diplomática no tiene ni reconocimiento del Ministerio de Educación, ni tampoco ministerios de otras instituciones que le dan categoría de instituto o de universidad de educación terciaria o superior, y muchos de los que enseñan no tienen ni diploma universitario en la Academia Diplomática. Si eso fuera así, entonces estamos de mal en peor. Algún día yo inclusive pensé, ¿por qué lo que la Academia Diplomática no sale del Ministerio de Relaciones Exteriores y no se va nomás ya a ser parte de la Universidad Nacional de Asunción? Yo pensé nomás eso, yo no conozco mucho de la cuestión diplomática, a pesar de que tengo una maestría en el Brasil en integración latinoamericana. Y allí aprendí cómo las regiones entre los países muchas veces no se corresponden en su dinamismo productivo, origen destino de cargas y personas, por ejemplo, en absoluto con los límites políticos, territoriales o administrativos. Es como decir, Ciudad del Este no depende casi nada de Asunción. Si Sao Paulo anda mal, Ciudad del Este está preocupado. Si la frontera anda mal, Ciudad del Este se preocupa. La prueba está en este momento. Ciudad del Este no depende nada de Asunción, hasta el punto que su gobernador por poco no declara la independencia de Asunción. Y dice, nosotros acabamos de tomar ivermectina, me chupa lo que se dice que me chupa, lo que diga el Ministerio de Salud. Bueno, te digo ahora, Hugo, ¿por qué hay problemas en la diplomacia paraguaya en este momento? ¿Por qué hay un cambio? ¿Por qué se va Rivas? ¿Y por qué entra, discúlpame, no me recuerdo el nombre del nuevo canciller? ¿Y por qué hay esta agua que se separa, separación de aguas, entre los que quieren renovar el cuadro de diplomáticos y los que quieren mantener privilegios? Sí, bueno, en realidad he conversado con muchos alumnos y alumnas que en un u otro momento han intentado ingresar a la carrera diplomática, licenciados en ciencias políticas, todos, y a ver si podía identificar un poco cuál es el problema que hay. También he conversado con funcionarios antiguos y funcionarias antiguas de la Cancillería, tratando de entender un poco cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema es aparentemente una controversia por la desigualdad en las oportunidades que existen, el trato discriminatorio que existe también en el proceso de selección de las personas que van a ingresar al tan promocionado escalafón que les permite a los funcionarios acceder a los destinos extranjeros diplomáticos tan apetecidos. Y de lo que yo saqué en claro de esta pequeña investigación, Víctor, es que ya no existe límite para la paciencia. El nombramiento del ministro Federico González, quien hasta antes del gobierno de Mario Abdo y antes de que asuma Castiglioni, era funcionario de alto rango, según me dijeron, del Ministerio de Relaciones Exteriores, trae una posibilidad de diálogo y una posibilidad de que exista un cambio en las políticas de promoción y en las políticas de ingresos para los funcionarios, tanto de nivel administrativo como de nivel diplomático en la administración pública. El problema básicamente está en la disputa por el presupuesto, ¿verdad? Ese es el problema. Hay funcionarios de muchos años de antigüedad con alguna preparación, que son unos expertos en la burocracia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que están a punto de jubilarse con un sueldo que tiene hoy en día asignado
una ordenanza antigua o un asistente antiguo del Ministerio de Hacienda. Con eso te digo cuál es el nivel que, según informaciones que me llegaron a mí, existe. Por otro lado, haciendo una historia, nosotros, y así rápidamente, antes del golpe de 1989 no había ninguna duda sobre quién era el gran asignador de embajadas y de cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Era el Poder Ejecutivo a través del presidente o a través de las personas que colaboraban con él. De eso no había ningún inconveniente, ¿verdad? Era claro, había un solo juez de calificación. Este entra, este no entra. Una vez que viene el golpe de Estado, se produce ese vacío de poder y durante la administración de Moreno Ruffinelli, entonces, tratando de llenar ese vacío de poder, se presenta un proyecto de ley de escalafón diplomática y se aprueba con el nombre de Ley de Relaciones Exteriores y de Administración de Relaciones Exteriores, en donde se reglamentan dos cosas importantes. Se reglamenta el ingreso a la carrera diplomática y se reglamenta cómo van a ser promovidos los miembros del escalafón. Y queda así medio en una nebulosa quienes pueden pasar a ser parte del escalafón. Si uno mira la ley, se da cuenta rápidamente que la crítica que hace la senadora tiene sentido. Tiene sentido, ¿por qué? Porque el Tribunal de Calificaciones solamente puede funcionar de acuerdo y exactamente orientado por la voluntad del ministro, porque son funcionarios de nivel de rango inferior, todos excepto uno o dos, creo, ¿verdad? Uno que es de la Cámara de Senadores y otro no sé de dónde. Entonces, al tener una mayoría absoluta siempre de acuerdo a la política establecida por el ministro, es imposible que haya una participación de los demás poderes en la promoción. Hay un error allí al decir que la promoción no le compete, o cómo se va a hacer la promoción no le compete al Poder Legislativo, porque las relaciones exteriores solamente le corresponden al Poder Ejecutivo. Y esa es una falacia, porque lo que el Poder Ejecutivo determina es la política de relaciones exteriores y también propone el nombramiento de embajadores. Esa es la atribución del Poder Ejecutivo. Y hay una frase muy importante en la Constitución, si no estoy equivocado, dice en consulta con el Parlamento. O sea, lo que tenemos acá es una disputa por el presupuesto que hoy en día está utilizado en un porcentaje enorme por embajadores que violan. Ya está la senadora. Si la gente de 5 días puede darle ok. Me dice ella que ya está la senadora. No sé si le pueden dar ok. Yo no la veo. Ahí entró la señora senadora. Gracias. Gracias, Lilian. ¿Cómo estás, senadora? Ahí está. Hola, ¿qué tal, Lilian? Hola, Víctor. Encantada. Buenas, ¿qué tal, senadora? ¿Cómo está? Un placer escucharla y verla. Lilian, acá Hugo Duarte, que fue director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, nos estaba dando una clase de la diplomacia paraguaya en crisis. Y le dije que sería bueno que vos pudieras darnos en 5 minutos un pantallazo también, porque estás en el medio de esta disputa de gente que quiere mantener privilegios, decías vos la otra vez, y gente que quiere de alguna manera romper y democratizar un poco más ese servicio. Hugo, si tenés alguna pregunta específica o ya le dejamos hablar a la senadora. Sí. Le quería, desde que
desde que he visto esta disputa, estoy queriendo hacerle una pregunta a la senadora con relación a si en algún momento los funcionarios de la ADEP, al saber la intención de este estudio sobre modificación de algunos aspectos de la ley, han presentado una propuesta ellos, o sencillamente están ellos levantando trincheras para evitar que nadie más entre a su feudo. ¿Se puede entender eso así, senadora? Tu micrófono. Es así. Buenas tardes. Y es así como mencionó. Ellos, desde el momento que se hizo esta presentación, que fue a finales de noviembre del año pasado, en primer lugar decirle que la intención no es estar en contra de nadie, no es estar en contra de la formación ni en contra de los dos concursos, es estar a favor al contrario, a favor de la transparencia, de la igualdad de oportunidades, a favor de terminar con los privilegios como es actualmente, terminar con la antigüedad, por así decirlo. Esa ley vigente tiene 20, 21 años, es del siglo pasado, y la vida en sí y la dinámica de la democracia exige, y ni qué decir la Cancillería, que tiene que estar acorde a los nuevos tiempos que vivimos. Tenemos que tener una ley moderna, incluyente, participativa, y con esto inicio decirles que la ADEP no hizo ninguna presentación, empezó, suelo decir en forma irónica, sucede que nosotros tenemos la actitud de los diplomáticos y ellos comienzan ¿por qué? Porque en todo momento quise escuchar las inquietudes, las propuestas, quise escuchar a la primera, a alguien de los que llevaban adelante los concursos, que ingresaron por concursos. Y bueno, me condicionaron, me dijeron que tiene que ir solamente el presidente de la ADEP, o si no, no se van. Y comenzaron a atacar esta presentación del proyecto de ley que aún ni fue debatido. Mañana se inicia la audiencia pública y posteriormente será el debate, primero en la Comisión de Relaciones Exteriores y finalmente en la plenaria. La intención es tener una ley, como dije, en este nuevo tiempo que exige el mundo, leyes acorde a los nuevos momentos que vivimos. Estos 20 años fue muy vertiginoso, Víctor y Hugo, en la dinámica de la Cancillería, hablo yo, y entonces se quiere una ley que impulse el servicio diplomático y consular de nuestro país en forma moderna. Tenemos una población joven de cerca del 70%. Hace falta que esos jóvenes brillantes que tenemos acá, que se fueron a formarse afuera y están queriendo venir a colaborar en la Cancillería, lo hagan, y que para ingresar haga el concurso y sucede que le ponen de tercer secretario. O sea, hay muchas cosas que corregir y de eso hablábamos. Nosotros siempre teníamos la intención de que esto sea un diálogo permanente, cuantas reuniones haga falta, porque es una transformación que hoy necesita nuestro país desde la visión de la Cancillería, y además romper algo que ya por décadas se instaló en esa institución. La Cancillería es hoy la institución más privilegiada que tiene el Paraguay. Tiene un círculo multipartidario, hay gente de todos los partidos y que no tienen partido, de 8 o 10 familias que llevan todo tipo de privilegios. Para este grupo, para este círculo, todo. Y para los que no están ahí, nada. Entonces, necesariamente hace falta una transparencia en la gestión. Se necesita, esta ley está vigente del 1999.
A partir de ahí empieza la carrera diplomática y también las desigualdades. Exacto. Senadora, le quiero hacer una pregunta y disculpa, Hugo, ya va a ser la última porque tenemos un minutito más. Con el nuevo canciller, el doctor Federico, ¿usted cree, senadora, que esto cambia? ¿Tú crees que vamos a poder... ¿Qué tal el diálogo de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores que estás coordinando con el señor Federico? ¿Ha de haber posibilidades? Yo trabajé en el pasado con él muy bien. Tengo expectativa de volver a hacerlo esta vez ya en su condición de canciller. Y además una persona, hoy le escuché decir que está hace 34 años, o sea, tiene el diagnóstico. Voy a hablar, él conoce estos reclamos, voy a hablar con él ya en esta oportunidad con la Comisión de Relaciones Exteriores, posteriormente seguro a la audiencia de mañana, y tengo la gran expectativa de llegar a un consenso con él. En todos los países el poder legislativo trabaja en forma coordinada con el Ejecutivo, en este caso, con la Cancillería, pero acá la gente escalafonada, la gente técnica que tiene la Cancillería, lo primero que presentó fue guerra, fue confrontación. Ellos supuestamente tenían que ser las personas que tenían que venir a convencernos, a negociar, en base al diálogo, pero ni vinieron, condicionaron para venir. Imagínense si estas van a ser las personas que van a ir a negociar por nuestro país. Bueno. Tenemos hoy, con esto termino, si ya no tengo tiempo, Víctor, tenemos hoy una Cancillería atrapada en el pasado. Tenemos un Paraguay en auge, en desarrollo, y las relaciones internacionales son muy importantes para cuando los extranjeros inversionistas quieren venir al Paraguay porque le miran al Paraguay como una opción en Sudamérica después de la pandemia y antes también, porque somos previsibles. Entonces necesitamos a esos jóvenes del millennials que hoy vuelan en todas las áreas. Necesitamos porque hoy todo es tecnológico, todo es moderno y ellos tienen su lenguaje, y si le tenemos a estos chicas en la Cancillería, le vamos a dar el soporte que necesita esa gente que viene de afuera y vamos a generar empleo, que es lo que nuestra sociedad necesita. Bueno, senadora Lilian Samaniego, muchísimas gracias. Llegó un poco tarde, ella se excusó, me estaba escribiendo, quiero darle la excusa en nombre de ella, estaba trabajando, ella salió a una reunión para darnos la entrevista y vuelve a su reunión. Mucho éxito, senadora, buenas tardes. Gracias. Éxito, senadora. Gracias. Éxito, senadora, éxitos. Gracias.